Ahí comenzamos la clase, ¿sí? Vamos a ponerla aquí, allí que se vea bien, bien, bien. Bueno, muchachos, sé que muchos de ustedes, bueno, creo que se oye excelente, ¿sí? Confírmenme por allí, si se oye bien, si se ve bien, por favor. Y bueno, sé que muchos de ustedes, más esta semana que es semana de NFP, este último tiempo le hemos prestado mucho atención a las noticias fundamentales porque ya, como conversamos la semana pasada, ¿sí? No es tanto el análisis técnico porque a veces no lo respeta tanto por el tema de cómo ha afectado el tema de los fundamentales este último tiempo, ¿sí? No solamente porque, no sé si me oyen bien, pero porque aquí no me marca el sonido, pero bueno. Este último tiempo tenemos que estar muy pendientes del tema fundamental porque no, como que a veces no nos respeta el análisis técnico que hacemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a entender, ¿sí?, el tema de las noticias fundamentales. Ojo, y quiero que tengamos claro esto antes de arrancar. Yo no soy experto en análisis fundamental, ¿ok? Sino que prácticamente que les voy a exponer o les voy a hablar de lo que yo sé o cómo entiendo yo que funciona todo esto. Así que bueno, eh, todos hablamos de las noticias fundamentales, muchos nos dicen que no debemos operar en noticias por esto, por lo otro, porque aquello, porque lo esto, pero normalmente no nos dicen por qué, ¿sí? No nos dicen, bueno, qué es cada cosa, cómo se interpreta cada cosa, y la idea es que nosotros podamos, ya va, para cambiar la grabación para este lado, y allí se va a ver mejor porque, claro, se ve el chat, pero se ve raro, se para. Entonces, denme un chancecito ahí, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son las noticias fundamentales? Como les decía, muchas personas nos dicen, hablan de las noticias fundamentales y dicen, bueno, tenemos que saber o no operar en noticias fundamentales o cuando hay noticias, pero no nos explica qué son. Entonces, las noticias fundamentales básicamente que son noticias de eventos económicos, sean políticos, sean sociales, que impactan directamente en la percepción del mercado, ¿sí? Que es la percepción que el mercado tiene sobre una moneda, sobre un activo, sobre un índice, hasta las criptos se ven afectadas por las noticias fundamentales. Entonces, no es solamente el dato que se da en la noticia como tal. O sea, no afecta que, por ejemplo, suban las tasas de interés. No. Afecta es cómo el mercado interpreta esa suba de tasas. ¿Ok? Entonces, es importante el dato como tal, pero lo más importante es cómo se interpreta. Por ejemplo, y con esto quiero entrar al tema de Trump, ¿sí? El tema de Trump que él tuitea cualquier cosa o habla cualquier cosa y el mercado lo interpreta de una forma. No es tanto lo que diga él en el tweet, sino cómo el mercado lo interpreta, porque hemos visto a lo largo de estos días de que a veces dice tanto que no dice nada, pero aumenta la volatilidad, aumenta la incertidumbre en el mercado y eso termina afectándonos a nosotros los traders. Entonces, sabemos que las noticias fundamentales para el que está iniciando o todavía no tiene tanto tiempo en el trading, las noticias fundamentales están calendarizadas, ¿ok? Están ya planificadas y son de conocimiento público y las podemos ver en distintas plataformas como Forex Factory, que es la más utilizada, es la que yo utilizo, ¿sí? Es la más utilizada por los traders retails, muestra la hora, qué impacto, ya sabemos que se divide como por carpeticas, la carpetica blanca que es como los días feriados, los días bancarios, la carpetica amarilla, la naranjada y la roja, que tenemos que estar muy pendientes de las noticias de alto impacto que serían las rojas. También en Investing lo podemos ver, es un poco más visual,
con filtros un poquito más avanzados. Permite ver noticias agrupadas por moneda o por impacto. Es muy útil si quieres seguir también commodities e índices. Está Trading Economics, está MyFXBook, que allí también se puede, es una plataforma muy buena porque ahí se pueden auditar sus cuentas. Y también en la misma plataforma a veces de los brokers o de las empresas de fondeo, muchas veces ellos mismos tienen su propio calendario de noticias y lo podemos ver por allí. Pero yo particularmente utilizo Forex Factory, ¿ok? Para verlo. Todos los días lo primero que hago en la mañana es ver Forex Factory. O en la noche o a principio de semana. Entonces, es necesario que sepamos algo antes de entrar como tal en el análisis de las noticias o a entender cómo impactan o qué son cada noticia. Mejor dicho, no vamos a enfocarnos mucho sobre cómo va a impactar la noticia que va a salir esta semana o la otra semana o la que ya salió o adentrarnos en ese análisis, sino en saber qué es cada cosa, porque a veces vemos, CPI, pero no sabemos qué es un CPI. A veces vemos NFP y solamente le tenemos miedo y ya, pero no sabemos o no entendemos qué son las NFP. Antes de eso, tenemos que entender cómo se compone un par de divisas o cómo se compone un activo de divisas, ¿sí? Y esos activos se dividen en dos partes. Primero, la divisa cotizada, por lo menos en el caso del euro dólar, la divisa cotizada, que sería el euro, y la divisa cotizante, que está cotizando esa divisa cotizada, valga la redundancia, ¿sí? Es decir, que si el precio del euro dólar tiende a subir, significa que el euro se está fortaleciendo y que el dólar se está debilitando. Si el precio del euro dólar tiende a caer, es porque el euro se está debilitando y el dólar se está fortaleciendo. Por eso esto es importante saberlo porque muchas veces vemos en el análisis de noticias que dice como que, bueno, si sale mayor, yo soy así, veo una carpeta roja y no opero, pero no sé cada cosa. Bueno, por eso es que es buena esta clase, para que entendamos qué significa cada una de esas carpeticas rojas que vemos allí. Entonces, como les estaba diciendo, a veces vemos en los análisis de noticias, bueno, si el CPI sale mayor a tal o la NFP es tal cosa, puede ser beneficioso para el dólar, pero pensamos que el dólar, que el eurodólar va a subir y no, si es beneficioso para el dólar, el par tiende a caer, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va a beneficiar el dólar, es decir, se va a beneficiar la moneda cotizante, ¿ok? Y la moneda cotizada va a perder valor con respecto a ella. Entonces, es decir, que si hay una noticia que impacta positivamente al dólar, el precio del eurodólar va a caer. Y si hay una noticia que impacta negativamente al dólar, significa que el precio del eurodólar va a subir. Pueden colocar aquí el par que ustedes quieran, la divisa que ustedes quieran, en el orden que debe estar, obviamente. Nunca hemos visto el, no sé, bolívar dólar, algo así, o el peso mexicano, sí se ve por allí, pero no. Normalmente ustedes operan euro dólar, libra dólar, AUCAT, todas esas. Entonces, la divisa cotizada es la que va primero, la divisa cotizante es la que va después. La otra semana vamos a ver una clase que tengo yo de correlaciones entre divisas, pero lo que tenemos que entender es esto, para saber cómo impacta la noticia a la divisa como tal, al fortalecimiento o al que la divisa se debilita y saber si ese paro, ese activo que estamos nosotros trabajando, puede caer o puede aumentar su precio. Entonces, por eso es que es necesario saber eso que les estoy diciendo, para saber interpretar lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hay otra cosa que debemos entender también que es muy importante, todo el tema de las noticias fundamentales y son las tasas de interés, porque básicamente ¿qué es la gasolina de la economía? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que las tasas de interés son el precio que se pagan por usar dinero ajeno. Básicamente que es el precio que se paga por el crédito, por yo utilizar o el banco utilizar el dinero.
si ustedes piden un préstamo y la tasa de porcentaje que abonas al banco es la tasa que abonas en el banco por prestarse esa cantidad de dinero, ¿sí? Si depositas dinero, es el rendimiento que el banco te paga por usar tus fondos. Es decir, si ustedes piden un crédito al banco, a ustedes les van a cobrar un interés por utilizar ese dinero que el banco les está prestando. Y si ustedes están depositando dinero en el banco, ¿sí? Ustedes están ahorrando en el banco está utilizando su dinero y eso también les genera a ustedes una tasa de interés. Entonces, por eso es que son importantes en cualquier economía estable del mundo las tasas de interés. Entonces, las tasas sirven préstamo a intereses, así mismo es Simon. Las tasas sirven a los bancos centrales para controlar la economía. ¿Por qué? Porque subir las tasas de interés va a hacer más caro el crédito. Es decir, que va a frenar el consumo y ayuda a bajar los niveles de inflación. Ok, ahora, ya va para subir esta silla porque es como muy abajo. Y ahora bajar esas tasas de interés, lo que va a hacer es abaratar esos préstamos y va a estimular el gasto público. Y eso busca un crecimiento o un desarrollo, ¿sí? Cuando se suben las tasas de interés es porque se quiere frenar o bajar los niveles de inflación para que la gente no gaste tanto, ¿sí? No se endeude tanto y al contrario ahorre un poco más. Y el Estado, por así decirlo, los bancos, tener más ahorro ellos, ¿sí? Tener más liquidez los bancos. Ahora, cuando se bajan las tasas de interés, lo que se fomenta es que las personas pidan más préstamos en los bancos para poder gastar. Es decir, que lo que se busca es aumentar el gasto, ¿sí? Incentivar el gasto para que pueda haber crecimiento. Esto es importante entenderlo porque en base a esto funciona básicamente la economía de Estados Unidos, que es un país estable, la economía europea, la economía china, ¿sí? No aplica para algunos países latinoamericanos porque ya sabemos que somos bastante especiales en temas de economía. Entonces, vamos a entender las más importantes, ¿sí? No es que nos vamos a ir, no, que el CPI de neozelandés, no, vamos a entender las más importantes o a ver una clase básica de macroeconomía. Entonces, primero tenemos lo que es el CPI, ¿sí? ¿Quién ha escuchado esta noticia o quién la ha visto? Pongan un uno por ahí. Es el índice de precios al consumidor. Este mide cuánto han sido, ay, esto mide cuánto han subido los precios que pagamos como consumidores. Es decir, en otras palabras, es el termómetro oficial de la inflación. ¿Qué es lo que mide esto? Como nos está diciendo allí, el precio de lo que nosotros estamos pagando, ¿sí? Cuando las cosas van subiendo de precio, es decir, que hay una inflación. Cuando las cosas se estancan de precio, es decir, que hay una estabilidad. Y cuando las cosas comienzan a bajar de precio, significa que hay una deflación, que eso tampoco es bastante bueno en una economía. En una economía, lo mejor o lo más sano es que se mantengan los precios estables. Entonces, cuando hay una inflación, hay caos en los mercados porque las cosas están subiendo de precio. Si el CPI sale más alto de lo esperado, la lectura inmediata es la inflación está descontrolada y ¿qué es lo que va a hacer la Reserva Federal? Va a tener que subir las tasas de interés, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir directamente en el dólar? Se va a fortalecer, pero el resto de los activos o de los mercados, como el oro, como el Bitcoin, pudieran ser algunas acciones, ¿sí? Pueden caer de precio. Hasta ahí vamos bien. Se va entendiendo un poquito el tema de la clase. ¿O tienen alguna pregunta hasta allí? Vamos primero a ver si vamos bien hasta allí. Si no, repasamos un poco. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que, como les estoy diciendo, si hay inflación, ¿qué es lo que va a hacer la Reserva Federal? Va a tratar de subir las tasas de interés
para bajar el consumo y de esa forma el dólar se va a fortalecer. ¿Qué pasaría en el par euro-dólar? El precio cae, el precio del euro-dólar. Ahora, caso contrario, ¿sí? Si el CPI sale más bajo, el mercado toma un respiro o se mantiene estable, ¿sí? Y se interpreta como una señal de alivio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el dólar se debilita, pero los demás activos como el oro, como el Bitcoin, como algunas acciones, pueden tender a fortalecerse, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que si van varios meses seguidos en deflación, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal? Bajar las tasas de interés para estimular el gasto de las personas, para estimular la deuda y así poder tener una economía sana, ¿ok? No es tan sano en una economía tanta inflación, pero tampoco es sano en una economía una deflación, ¿ok? Por lo tanto, hay que estar allí, la Reserva Federal siempre está allí subiendo y bajando las tasas. Depende de estos índices, ellos van tomando decisiones, ¿sí? Para estimular o recortar un poquito el gasto público. Entonces, puntos claves que debemos entender para poder interpretar un poquito mejor. Primero, la publicación de una de las noticias, ¿sí? En este caso, el CPI generalmente es la segunda semana de cada mes, ¿sí? ¿Cuál es su importancia? Esta es uno de los factores que la Fed evalúa para decidir si sube o baja las tasas de interés. Y como interpretación típica o interpretación básica, si el CPI es mayor a lo esperado, hay presión inflacionaria, puede ser que esté tentando a la Fed a subir las tasas de interés y el dólar se fortalece. Si el CPI es menor de lo esperado, hay menos presión inflacionaria y es posible mantener una pausa o una baja de tasa de interés. La próxima semana el CPI va a salir y ustedes van a recordar la clase y van a decir, bueno, salió menor de lo esperado. La Reserva Federal va a seguir esperando, ¿sí? Por si sube o baja las tasas de interés. ¿Qué pasa? Que si sale mayor de lo esperado, puede ser que suban las tasas. Tenemos una de las que nosotros conocemos como las peligrosas, que normalmente son en la tarde, ¿sí? Que es cuando habla Powell, cuando hay una declaración de la Fed, que es la decisión de las tasas de interés que impactan en el mercado, obviamente. Muchos creen que lo importante en sí es si la tasa sube o la tasa baja, pero lo que de verdad importa y sacude el mercado es el discurso que va acompañado con la publicación de los datos. Entonces, hay unas frases que son como que famosas cuando se hacen estos discursos, es que nos mantenemos vigilantes, ¿sí? Puede volar el dólar al alza. ¿Por qué? Porque significa que se toma un tono hawkish, no sé cómo se pronuncia esto, pero es como un tono más agresivo. Es decir, que hay que estar muy pendiente de la economía porque puede estar habiendo una inflación. Por lo tanto, si por ejemplo Powell sale y dice, bueno, tenemos que estar muy pendientes porque pudiera, o en este tono, llega Powell y dice, bueno, tenemos que estar muy pendientes porque parece que podemos subir las tasas. Bueno, y ahí el dólar se puede fortalecer. Ahora, si es la otra cara de la moneda, como ha pasado todos estos meses, que dice que podemos considerar una pausa y ahí se mantiene en una actitud más flexible y el dólar puede estar viéndose un poco afectado. La tasa puede subir 0,25, pero si Jerome Powell dice que están considerando desacelerar, ¿sí? El mercado no reacciona como piensa, porque en la Fed cada palabra pesa. Es decir, que va a depender no solamente del dato que se dé, sino de la actitud que tenga Powell en ese momento. Todo el mundo le tiene miedo cuando Powell va a salir a hablar, pero ninguno de nosotros, yo por lo menos ni lo veo. Solamente reviso qué fue lo que dijo después y ya a partir de eso es que
se ve si a largo plazo el dólar puede comenzar a subir o puede comenzar a debilitarse. Puntos claves para esta noticia, para las noticias de la Fed. Su frecuencia son 8 reuniones al año, normalmente cada 6 semanas, ¿sí? Dan la tasa de interés actualizada, las proyecciones económicas, hacen ese comunicado oficial de cómo se van a mantener. Es una rueda de prensa que ya nosotros sabemos cómo normalmente son los miércoles, ¿sí? Que llega Powell y habla y dice, bueno, vamos a hacer tal cosa. Y esos básicamente se puede interpretar con esos dos tonos. Si él llega como con un tono agresivo diciendo que se van a mantener vigilantes y que están muy pendientes sobre la inflación, se puede tomar como una actitud agresiva sobre lo que se está esperando y puede que hayan la suba de las tasas, es decir, que el dólar se va a fortalecer. Y si es de lo contrario, como se han visto todos estos meses, puede ser que el dólar o se mantenga o disminuya un poco. Además de eso, tenemos perdónenme que no pronuncio tan bien el inglés. ¿Sí? No digo trading, pero no pronuncio tan bien el inglés. Entonces, este se llama Unemployment Rate, que sé que es la parte laboral, ¿sí? Del mercado. Entonces, este número siempre se publica con la NFP, ¿sí? Lo van a ver el día viernes, siempre viene acompañado con el NFP y a veces puede confundir un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver después de la NFP, pero podemos tener un NFP positivo, ¿sí? Con nuevos empleos, pero si la tasa de desempleo también sube, el mercado queda como un poquito ahí tambaleando. Esta es la tasa de desempleo, la NFP, son los nuevos empleos que se han creado y ya va, que se me pierde con esta letra. ¿Cómo puede haber más empleos y más desempleo al mismo tiempo? Simple, más gente se salió a buscar trabajo y si no consigue, la tasa sube. Ahora, del lado contrario, si una tasa de desempleo que sube es un mensaje más claro, la economía pierde fuerza, las empresas no están contratando al ritmo esperado y la confianza empieza a temblar. Y el mercado, pues obviamente lo siente y el dólar se debilita un poco. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar activos de refugio como el oro, como el Bitcoin también, como las acciones. Y lo irónico de todo esto es que una tasa muy baja tampoco es buena noticia a largo plazo, porque significa que la economía está un poco ajustada, que la Fed podría subir las tasas para evitar un sobrecalentamiento. O sea, la Fed pudiera, en ese caso, subir las tasas de interés para evitar que la gente gaste tanto y que el mercado se sobreacelere, ¿sí? Entonces, puntos claves para esto. Siempre tener pendiente que se publica con la NFP el primer viernes de cada mes. Si la tasa es alta, puede mostrar una debilidad económica porque recuerden que es la tasa de desempleo, ¿sí? Es decir, que el dólar puede caer. Si baja la tasa, hay una economía fuerte, pero hay riesgo de suba de tasas de interés y también en algunas ocasiones puede ser contradictorio, puede causar mucha confusión con los datos de NFP que se dan. Ahora vamos a entrar en lo que es el Producto Interno Bruto de cada país y es algo que nosotros tenemos que saber porque tenemos que saber interpretar el Producto Interno Bruto de cada uno de nuestros países, que antes yo ni siquiera, ni no tenía ni idea cuando decían que de Venezuela el Producto Interno Bruto cada vez estaba cayendo, pero ya ahora entiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Producto Interno Bruto de un país? Es el valor total de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de sus fronteras, es decir, dentro del país en un periodo determinado, normalmente en un trimestre o un año. Entonces, es como una radiografía de la economía. Si el PIB crece, significa que la economía está produciendo más, que hay más actividad, que hay más empleo, en teoría, que hay bienestar. Si el PIB cae, es decir, la economía está estancada, puede haber señales de recesión, puede haber señales de que aumente el desempleo o de problemas económicos. El PIB te dice si la economía avanza, se frena o retrocede. Es uno de los indicadores más importantes que miran los gobiernos, los inversores, los bancos centrales
para tomar decisiones claves o para poder decidir invertir en cada uno de esos países. Por eso es que cuando nosotros escuchamos que si un país está bien o está mal, lo primero o el primer indicador que nos dan es el PIB. Bueno, el PIB de Estados Unidos el año pasado fue de tanto, este año fue de tanto, disminuyó, es decir, que se puede acercar una recesión, o por lo menos en Venezuela eso se comenta muchísimo, que el PIB ha caído en los últimos 20, 25 años prácticamente que a nada. ¿Por qué? Porque pues obviamente el país desde hace muchos años ha entrado en una crisis. Es básicamente como que el capital neto de cada uno de los países, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes, por ejemplo, tienen, supongamos que en su familia, ¿sí? Póngale que trabajen ustedes, su pareja, ganan cierta cantidad de dinero, también producen ciertos servicios, por ejemplo, venden o cualquier cosa, es la sumatoria de todo eso. ¿Qué pasa? Que si ustedes empiezan a gastar el dinero, a derrochar, a vender las cosas, venden las mesas, venden los cuadros, venden absolutamente todo, su PIB está cayendo. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos ese PIB es prácticamente que puro servicios. El 70% es casi puro servicio. Entonces, es importante el PIB en Estados Unidos por eso. El Producto Interno Bruto, el PIB, es como mirar la radiografía completa de la economía. Como ya les dije, podemos identificar si un país está creciendo, se está estancando o está en una recesión analizando ese PIB. Puede ser un PIB trimestral o un PIB anual. Este dato muestra cuánto ha producido un país en bienes y servicios durante un periodo determinado. Si el número crece, es señal de que la economía está activa y sana, pero si el número es bajo, puede haber un miedo de recesión. Si el PIB de un país es bastante fuerte, la moneda o la divisa de ese país se va a ver obviamente afectada positivamente. Ahora, si es lo contrario, que el PIB disminuye de cualquier país del mundo, sea de Europa, sea de Estados Unidos, de cualquier país de Latinoamérica, si el PIB comienza a caer, la moneda empieza a perder lógicamente su valor. Y el PIB no es un dato más, es el pulso general de la economía estadounidense o de cualquier país. Y si se debilita, los mercados obviamente van a reaccionar. Puntos claves que tenemos que tener con el PIB, se publica trimestralmente, ¿sí? Y también se publica anualmente, afecta las expectativas económicas sobre la política monetaria. Es muy usado para confirmar etapas de recesión, ¿sí? Por ejemplo, que Estados Unidos pase 2, 3, 4, 5 meses con el PIB decayendo, significa que pudiera entrar en recesión. Y pues obviamente allí ya la Fed en la parte monetaria va moviendo sus tasas de interés, van tratando de buscar inversiones para poder controlar ese PIB que pudiera estar cayendo. Si es alto, muestra confianza, es decir, que el dólar va a ser fuerte. Si es bajo, eso quiere decir que puede entrar en una recesión. Está también el PMI, que es prácticamente que el pulso del mercado, ¿sí? Si el PMI es por arriba de 50, significa que hay una expansión de la economía. Si el PMI está por debajo, es decir, que hay una contracción de la economía. El PMI mide el ritmo de lo que es la parte manufacturera y de servicios, ¿ok? En Estados Unidos. Y servicios puede entrar casi todo, sí, hotelería, aviones, transporte, todo eso puede entrar ahí en la parte manufacturera. Sería también de ropa, ventas de ropa, todas esas cuestiones. Y el segundo dato, que es el retail sale, es el comportamiento humano. Te dice si la gente está gastando o está guardando la plata, básicamente. Si el consumo cae, las alarmas suenan porque como les decía, en países como Estados Unidos, el 70% del PIB depende de lo que la gente gasta, ¿ok? Por eso es que es tan importante o se toma mucha atención a lo que es el PIB y las tasas de interés. Y bueno, si hay una caída fuerte en ventas minoristas, no es una mala noticia, pero es una señal de que puede venir una recesión. Puntos claves para entenderlo es que
Si el PMI es menor a 50, es mayor a 50 o igual a 50, es decir, que la economía sigue creciendo. Si es menor, eso quiere decir que hay una contracción. Se publica mensualmente y... Uy, se apagó. Ya, listo, se volvió a prender. Y es muy seguido por los traders institucionales porque te da o te marca un punto en el tema de la dirección del precio. Igual que el retail sales. Se publica de forma mensual, mide los cambios del gasto del consumidor y es clave para entender el PIB. Y bueno, entramos a lo que es la NFP. ¿Quién de aquí no conoce la NFP? Aquí la pregunta es, ponga un 1 el que le ha dado en la madre NFP los viernes, los primeros viernes de cada mes. Creo que a todos hemos sufrido por la NFP. Entonces, disculpen que me tomé este té y me está haciendo brutal. La NFP básicamente son los nuevos empleos creados en Estados Unidos, ¿sí? Excluyendo, eso sí, los trabajadores agrícolas, empleados del gobierno y organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué es importante? Porque como ya les decía anteriormente, el 70% del PIB es el gasto del consumidor. Y si las personas no consiguen empleo, no van a gastar. Entonces, la idea es que esos nuevos empleos cada vez vayan creciendo más, ¿sí? Para que el país se mantenga en crecimiento. Entonces, es importante o afecta tanto el mercado porque, como les estoy diciendo, eh, es el dato que te dice cuántos empleos se crearon en ese mes o cuánto fue el crecimiento en tema de empleos, excluyendo, como está diciendo aquí, la parte agrícola y la parte de empleados del gobierno y de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, si la creación de empleo es alta, significa que las empresas están contratando gente, que la economía está activa y que la gente tiene, obviamente, plata para gastar. Eso va a traducir en un posible sobrecalentamiento económico, es decir, que la gente va a intentar gastar más porque obviamente hay más empleos, hay más dinero en la calle y se va a gastar más. Y eso quiere decir que se pudiera trabajar desde el punto de vista de la Reserva Federal en subir las tasas. ¿Ok? Si el NFP sale por debajo de lo esperado, el mensaje es claro, la economía se está enfriando y eso puede provocar miedo en los mercados, por lo tanto, la Reserva Federal pudiera bajar esas tasas de interés. Es por eso que el NFP mueve los mercados con tanta fuerza, porque no es solo un número, sino es básicamente el ritmo cardíaco de Estados Unidos. Puntos claves, ¿sí? Para entender el NFP o para verlo, es que se publica el primer viernes de cada mes, es decir, este viernes vamos a tener NFP, por lo tanto hay que estar muy pendiente ya que saben cómo interpretarlo, ¿sí? A las 8:30 hora New York. Y las variables importantes es que siempre va a dar el dato actual más el dato que se espera. Entonces, se va a hacer esa revisión del dato anterior con el dato que se espera y de ahí se saca como una conclusión. Depende de las tasas de desempleo que se publiquen, que obviamente se publican simultáneamente, que son estas que ya vimos. ¿Ok? Y bueno, ya después de NFP hay algunas noticias que no tienen tanta relevancia, sin embargo, son importantes de verlas, que es el precio del índice a consumidor, que este excluye el tema de alimentos y energía, que son los dos rubros más volátiles, para mostrarnos la tendencia actual de los precios que nosotros pagamos, porque así tenemos nosotros en Latinoamérica, hay muchas cosas que pagamos nosotros en Estados Unidos. Por ejemplo, FX Replay, hay muchas cosas que nosotros pagamos que se encuentra ese servicio o se presta ese servicio desde Estados Unidos. Si este dato sube por encima de lo esperado, la Fed se pone nerviosa y empieza a hablar de la suba de las tasas y si está por debajo, pudiera pensarse un recorte de tasas. Puntos claves es la publicación las últimas semanas de cada mes, es el uso prácticamente como que la Fed lo utiliza de forma interna para entender cómo realmente está gastando la gente, ¿sí? Si es mayor de lo esperado, hay riesgo de que suban las tasas, si es menor de lo esperado, pueden haber recortes, está también el PPI
de precios al productor, ¿sí? Que es básicamente el precio de las cosas en fábrica, sin impuestos, ¿sí? Si suben los precios de los costos de producción, es cuestión de tiempo para que esos costos aparezcan en las góndolas, es decir, aparezcan en los supermercados. Si, por ejemplo, empieza a subir el precio del maíz, es obvio que ya de aquí a un mes el precio de, no sé, la harina de maíz va a verse reflejado. Entonces, estos son los precios en fábrica. Puntos claves, se publica alrededor de la mitad de cada mes. La relación es que si el PPI es mayor de lo esperado, es una alerta temprana de inflación, es decir, que se puede como que presumir desde antes una inflación. Si es menor de lo esperado, es decir, que se mantiene estable lo que son las solicitudes de desempleo, que si suben varias semanas seguidas, es la primera alarma de que el mercado laboral se enfría. Si baja, es que el empleo está flojo. Y está otro por allí, que es el ISM de servicios, que básicamente que es lo mismo de todo. Y bueno, los truth de Trump básicamente que no están allí. Entonces, pero igual no lo tenemos que calar. Entonces, todo trader, el mensaje final de esta clase es que todo trader debe entender un poco de lo que es la macroeconomía, cómo funciona realmente la economía, para realmente verlo como un profesional. Así que bueno, voy a parar aquí la clase.